Si nosotros, como buenos ingenieros, somos simplistas y nos alienamos de las fallas de cálculo, el auto tendría que pasar sin estrellarse. Entonces yo sí me subiría a un Tesla. ¿Por qué? Porque el Tesla calcularía la distancia del auto de adelante, calcularía la velocidad, la potencia y la aceleración del mío versus el auto que viene de la otra, por la otra mano, y yo lograría el sobrepaso antes de que el otro auto esté sobre el mío. Pero para eso yo necesitaría primero un procesador que calcule la velocidad, la aceleración, que tenga carga, o por, digamos, un sensor láser que me va dando la distancia entre el mío y el otro, o una ecosonda, como un sonar de un avión o de un sonar de un submarino, que en función de la velocidad en la que vuelve la señal y la distancia, porque yo sé que la velocidad a la que sale la señal es la velocidad del sonido es fija, el rebote y el tiempo es la distancia que yo tengo hacia donde rebotó. Entonces, todo eso se tendría que ver. Pero fíjense, es un sistema que calcula online la corrección. ¿Por qué? Porque si está cerca, subir la velocidad debería subir la velocidad en forma automática. Entonces, ahí estamos viendo que es un sistema que se autorregula, pero no se autorregula porque sí, sino porque yo voy subido al lado y yo voy cargando los parámetros por un lado. Si yo no tuviese una asistencia de sobrepaso, el que sobrepasa soy yo, pero todos los sistemas de control que hace que el auto reaccione no lo controlo yo, lo controla los sistemas de control del auto propiamente dicho. Por eso es un sistema híbrido, porque es un sistema artificial, el coche, más mi sistema de control de cálculo de distancia natural, que soy yo quien imprime la presión en el acelerador y mueve el volante. Da la dirección mecánica de la posición del coche en la carretera. ¿Está claro? ¿Está clara la diferencia entre los sistemas naturales, artificiales e híbridos? Conducir un auto es un híbrido. ¿Está claro eso? Sí, Sí, profe. profe. Buenísimo. Bien, una vez que nosotros ya hemos visto qué tipo de sistemas de control se pueden presentar a medida que vamos charlando sobre el tema, vamos a decir que hay dos grandes grupos de sistemas de control. Lo que se llama lazo abierto o malla abierta, o lazo cerrado y malla cerrada. ¿En qué se diferencian estos temas? En la capacidad de autorregularse y corregir el error. ¿Qué es el error? Ustedes miran, profe, ¿qué es el error? El error es la diferencia que existe en lo que tengo en base a lo que quiero. Es la diferencia existente entre la salida y la entrada. Habíamos dicho que los sistemas tienen. Ahora vamos a definir qué es una entrada. La entrada es la función que excita y le da movimiento al sistema. Nosotros lo dijimos que lo vamos a conocer como valor deseado. Y la salida es el valor real en función del comportamiento del sistema, que la salida puede ser igual o no a la entrada. Puedo obtener o no una salida similar a lo que quiero. Ahora, la diferencia entre los sistemas de lazo de control de malla abierta y malla cerrada es la capacidad de corregir ese error. ¿Cuándo no hay error? Cuando la salida es igual a la entrada. ¿Por qué? Porque tengo lo que quiero. Entonces la diferencia entre ellos es cero. Cuando lo que tengo es distinto a lo que quiero, existe un error. Los sistemas de malla abierta no tienen capacidad de corregir ese error. Ese error persiste, es permanente. Tengan en cuenta que la entrada es lo que quiero y es la energía que pone en movimiento al sistema, y ese sistema en ese T0 produce una salida. Si el sistema no tiene capacidad de corregir esa salida, el sistema de lazo abierto, malla abierta. ¿Por qué? Porque que me permita comparar la salida con la entrada, mirar si son iguales
o mirar si son diferentes y tomar una acción correctiva. En definitiva, lo que hemos dicho en comienzo en control, controlar, ¿qué es? Mirar, comparar y corregir. Los sistemas de lazo abierto no pueden mirar, comparar ni corregir. Por lo tanto, el error persiste y permanece constante o se puede incrementar. ¿Y de qué depende la salida de un sistema de control de lazo abierto? De la calibración del elemento de medición con que a mí me certifica que la salida tiene un determinado valor. Vamos a hacerlo, vamos a graficarlo de la siguiente manera. Un calefón, ¿sí? Un calefón, ¿cómo trabaja? Entra agua fría, pasa por la serpentina y sale agua caliente. ¿Y por qué sale agua caliente? Porque la serpentina está contenida en unos quemadores. ¿Estamos de acuerdo? Los quemadores calientan la serpentina, el agua circula por la serpentina y por transferencia térmica, ¿por qué? Porque la serpentina de cobre se calienta y el agua pasa por el cobre, absorbe, hay un intercambio térmico entre el agua fría y el calor de la serpentina de cobre, entonces el agua termina saliendo caliente. ¿Está claro el principio de funcionamiento? Es un intercambiador de calor. ¿Sí? Esa serpentina se calienta más o menos en función de qué, de la corredera o de los botoncitos. Si la corredera está más cerquita del menos, ¿qué es lo que hace? Ingresa menos gas. Y al ingresar menos gas, hay menos llama. Y al haber menos llama, le aporto menos kilocalorías de calor a la serpentina. Cuando la corredera está más cerca del más, ingresa más gas, hay mayor llama y hay más kilocalorías de que se aporta a la serpentina. Lo mismo pasa con la botonera. ¿Cómo trabaja esto? Tanto la botonera como la corredera representan posiciones físicas donde cada posición física es un orificio perforado y calibrado, mínimo, milimétrico. Si todos los orificios fuesen iguales, ¿habría variación de temperatura? No, porque siempre saldría la misma cantidad de gas y siempre habría el mismo aporte de kilocalorías. ¿Me siguen? Sí, Entonces, la única forma de que realmente haya variación en la temperatura es que todos los orificios sean distintos. El que está más cerca del menos, el que está más cerca del menos más chico que el que está más cerca del más. A medida que aumenta el diámetro del orificio, sale más gas y aporta más kilocalorías. Si fuese un calefón mentiroso, todos los orificios tendrían el mismo diámetro. Entonces, el botón 1 y el botón 4 aportaría la misma cantidad de gas y la misma kilocaloría. Entonces, no hay manera de corregir esa variación, excepto desarmando el calefón haciendo el agujero más grande. Es la única. Por eso, lo mismo pasaría si yo tuviese que calentar agua en función de un termómetro. Yo quiero agua a 80 grados, no para bañarlo, porque si me baño a 80 grados me pelo. Pero para hacer cualquier cosa, agua a 80 grados, y el termómetro está mal calibrado, puede que cuando yo veo 80 grados, el agua esté a 25. Entonces yo corto el suministro de gas y apago la llama. ¿Por qué? Porque me dice que el termómetro, el agua está a 80 grados, y meto la mano y está fría. Porque no tengo manera de regular la temperatura y dependo de que el elemento que me dice el valor de salida esté bien calibrado. En el termómetro voy a depender de que el termómetro sea fiel, y en el tema del calefón, que los orificios sean honestos. Si yo no tengo orificios honestos, entonces voy a tener exactamente la misma entrega de kilocalorías en 1 o en 4. ¿Cuándo nos pasa eso? Cuando hemos usado mucho el calefón y el hollín que forma la combustión incompleta va taponando los orificios y llega un momento donde 1 y 4 es exactamente lo mismo, no porque sea deshonesto el orificio, sino porque está taponado con hollín. Lo único que tengo que hacer, que es lo que hace
El gasista cuando viene, destapa el calefón, limpia los agujeros perforados en tal de que entreguen la cantidad de gas proporcional a la selección de la botonera o de la corredera. Pero fíjense, ¿de qué depende? De la calibración y de la honestidad de los elementos de medición. ¿Por qué? Porque no se autorregula. No hay ninguna acción que haga que el agua suba la temperatura en forma automática. Así trabaja un sistema de control de lazo abierto. A diferencia de los controles, de los sistemas de control de lazo cerrado, que sí existe una corrección automática. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una relación entre la salida, que es lo que tengo, y la entrada, que es lo que quiero. Están unidas a través de lo que se llama un lazo de retroalimentación. ¿Y qué es lo que hace el lazo de retroalimentación? Toma la salida y la vuelve al sistema para ser comparada con la entrada que quiero y calcular lo que se llama error. Y en función del error, modificar el comportamiento del sistema para que el error tienda a cuánto. ¿Cuánto quiero que valga el error en mi sistema? Cero. Cero. Correcto. En cada iteración mejora ese error hasta que el error vale cero. Pretendemos estudiar en teoría de control sistemas cuyo error tiende a cero. Y en y en teoría de control, los sistemas cuyo error tiende a cero se llaman sistemas estables. Ya lo vamos a charlar un poquito más adelante, pero un sistema va a ser estable, conceptualmente un sistema va a ser estable cuando el error tiende a cero en n iteraciones. Y la enésima iteración significa que el tiempo ha tendido a infinito. ¿Por qué? Porque una iteración va a ser entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, entre 6, entre n. Y el tn está en el infinito. Entonces un sistema es estable cuando t tiende a infinito y el error tiende a cero. ¿Está claro? En el infinito el error vale cero. ¿Qué significa que el error valga cero? Que la salida y la entrada son exactamente lo mismo. ¿Y qué significa eso? Que tengo exactamente lo que quiero. Y eso es una propiedad de los sistemas de lazo cerrado. ¿Por qué? Porque yo tengo la capacidad de lo que se llama retroalimentar la salida para poderla comparar con la entrada y modificar el comportamiento del sistema para minimizar el error. Ahora, esa acción correctiva que tiende a modificar el comportamiento del sistema a fin de que el error tienda a cero se llama acción de control. Un sistema de lazo cerrado se diferencia de un lazo abierto porque tiene acción de control. ¿Y qué es la actitud de la energía que yo le imprimo al sistema para que modifique su comportamiento a fin de hacer que el error tienda a cero? ¿Está claro cuál es la acción de control? Obviamente, la acción de control es proporcional al error. Si el error es grande, la acción de control es grande. Si el error es chico, la acción de control es chica. Entonces, esa es la acción de control. Es la magnitud de la energía que yo le introduzco o le infundo al sistema para que cambie su comportamiento a fin de que se comporte como yo quiero, haciendo que el error tienda a cero cuando el tiempo tiende a infinito. ¿Por qué cuando el tiempo tiende a infinito? Porque obviamente en los sistemas dinámicos la variable independiente de la ecuación es el tiempo. Nosotros analizamos un sistema desde el reposo y la dinámica de su evolución hasta t igual a infinito. Por eso, en control, la variable independiente es el tiempo. Por eso hacemos que el tiempo tiende a infinito, el error tiende a cero. ¿Está claro lo que es la acción de control? ¿Está claro cuál es la diferencia entre un sistema de lazo cerrado y lazo abierto?
¿Está claro eso? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien hasta acá? Bien. Sí, profe. La Bien. única que no escuché bien por mi internet debe ser cuando usted dijo de la diferencia entre el lazo abierto y lazo cerrado, es De la última media hora. Es la última media hora de la charla. Sí, no, Sí, cuéntame. es algo puntual lo que dijo usted ahí. La diferencia es cuando, básicamente, cuando tiene una acción de control una de la otra, ¿no? No escuché bien esa parte que se traba el internet. Perfecto. Un sistema de lazo abierto no tiene acción de control, porque la acción de control es la magnitud de energía que yo le impongo al sistema para que modifique su comportamiento. Y esa magnitud de acción de control está en relación al error. ¿Y el error qué es? La diferencia de la salida con respecto a la entrada. Como en un sistema de lazo abierto no hay nada que me relacione salida con entrada, no puedo calcular el error. Un sistema de lazo cerrado, al tener retroalimentación, yo introduzco la salida en el sistema, la comparo con la entrada, calculo el error y genero la acción de control proporcional a ese error, siendo la acción de control la magnitud o energía que le pongo al sistema para que modifique su comportamiento a fin de que el error tienda a ser. Perfecto, profe. ¿Está claro? Muchas gracias. No, por Está bien. favor, Diego, ¿te quedó Ok. claro ahora? Sí. Sí, Ignacio, dime. O sea, al no haber, hacer que no se autorregule el sistema, tiene que participar sí o sí el ser humano en este caso, el ser humano o algo externo para que se autorregule, digamos. El lazo abierto. Correcto, sí, señor. Independiente, vamos a empezar a ver casos típicos de sistema de control, el lazo abierto, lazo cerrado. Por ejemplo, el calefón, para ustedes, lazo abierto o lazo cerrado. Y yo estaba pensando, digamos, que el calefón normal puede ser lazo abierto, pero los eléctricos, los de ahora que se autorregula más la temperatura, no sería cerrado, pero el normal abierto. El El normal normal es lo tengo abierto, que correcto, claro, porque tengo correcto. que El normal es regularlo abierto. Ahora, con sí, el agua los fría, digamos. eléctricos ahora que tienen un termostato, los eléctricos tienen un termostato que calientan el agua hasta esa temperatura. En cambio, correctísimo, dice Ignacio, ¿cómo son los normales que tenemos en casa? Nosotros apretamos los botoncitos, ponemos la corredera, pero eso no nos garantiza que la temperatura a la que salga el agua en el baño es la que yo quiero. ¿Cómo regulo yo la temperatura del agua en el baño? Y abro el agua fría. Abro el agua fría. No lo regula el calefón, lo regulo yo abriendo más o menos el agua fría hasta que me quemo o me dejo de quemar. Es así. Hoy, como dice Ignacio, hay calefones eléctricos que tienen un termostato, entonces van calentando el agua en tiempo real. A medida que ingresa agua, la calienta y la mantienen a la temperatura que quiere. Yo pongo 30 grados, la mantiene a 30 grados. Tienen un sensor, en realidad tiene una termocúpula que lo que hace es abrir o cerrar el circuito eléctrico de la resistencia para encender la resistencia cuando el agua por debajo de 30 grados y apagar la resistencia cuando el agua llegó a los 30. Donde yo, la temperatura del agua en el tacho, no la estoy regulando, yo no estoy haciendo que ingrese agua fría al tacho porque está demasiado caliente, solo la regula. Sería como un aire acondicionado. ¿Es abierto o cerrado un aire acondicionado? Es un, para ustedes, un aire acondicionado, un sistema de lazo abierto o lazo cerrado. Lazo cerrado, profe. Cerrado. Correcto. Ustedes verán, ya analizaremos más adelante el por qué, pero conceptualmente ustedes están interpretando qué se autorregula y qué no. Una tostadora eléctrica, ¿es lazo abierto o lazo cerrado? Abierto. Correcto. Correctísimo, un lazo abierto. Yo le voy a hacer la comparación. ¿Cómo tendría que ser un lazo cerrado? Una tostadora de lazo cerrado. La tostadora de lazo cerrado tendría que tener como parámetro cuál es el deseo de tostado de la tostada que yo pongo. Porque ¿cómo trabaja una tostadora eléctrica? Yo pongo una tostadora, la bajo y muevo un potenciómetro. Con El la potenciómetro, resistencia, ¿no? una resistencia. Lo único que hace el potenciómetro ni siquiera regula la resistencia, ojo, ¿no? El potenciómetro lo único que me dice es el tiempo que va a estar bajo la tostada. ¿Qué es lo que pasa? Si yo le doy mucho tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a salir un carbón. Y si le doy poco tiempo, lo tengo que poner varias veces. O sea que la diferencia va a estar en que la tostadora ideal, esta
de lazo cerrado tiene que de alguna forma poder medir la tostada antes de que salga. A ver si ya está. Fíjense incluso porque es más básico. Es un lindo ejemplo para discutirlo. ¿Por qué? Porque ustedes me dirán, profe, ese potenciómetro no me regula la intensidad de la resistencia. No, no me regula la intensidad de la resistencia. A ustedes miran, hay algunas que sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor es una resistencia variable lo que hace, lo que hago yo una caída potencial y al poner ya lo vamos a ver en la clase siguiente, un transductor, ¿qué es lo que hago? Un resistor variable que cada posición tiene una resistencia más grande, por lo tanto, tiene una caída de potencial en el alambre mayor o menor. Entonces, al tener más potencial, se calienta más, se calienta menos. Los que yo he visto es una resistencia estándar y lo que controla el potenciómetro es el tiempo del gancho mecánico que hace que salte o no salte la tostada. Entonces, las resistencias que están al costado, que calientan y que realmente que es lo que tuestan al pan, están calibradas a una incandescencia constante. Y lo único que varía es la permanencia de la tostada abajo y que me lo da el salto mecánico. ¿Está? Si yo pongo muy poquito, está poco tiempo abajo. Si yo pongo mucho, fíjense que es eso lo que regulo. Si yo lo pongo en el mínimo, son segundos que está la tostada abajo. Si yo lo pongo más, está más tiempo. Y al estar más tiempo en contacto, es lo mismo que yo te tenga 10 horas encima de una parrilla o 5 minutos. ¿Cuánto te quemas más y cuánto te quemas menos? ¿Está claro? Es como si yo caminase sobre brasa. Si yo me paro 5 segundos sobre una brasa, es distinto si me paro 2 horas. ¿Cómo me van a salir los pies? ¿Tienen claro eso? Entonces, el potenciómetro de una tostadora eléctrica no regula la intensidad de la incandescencia de las resistencias, controla el tiempo o la permanencia de la tostada dentro del cubicle. Entonces, si tengo 1 minuto y tengo 5 minutos, es directamente proporcional, el nivel de tostado es directamente proporcional al tiempo y no a la intensidad de la resistencia. Una tostadora inteligente, ¿qué es lo que haría? Tendría que comparar, tendría que tener en algún lado un módulo de ingreso de nivel de tostado, donde yo introduciría o una foto o una opción de tostado, donde en algún momento un sensor, ponerlo con un espejo, estaría mirando la reflexión, o sea, el reflejo del espejo que me daría la tostada y la compararía con el nivel de tostado que yo ingresé. Y cuando la tostada o la imagen en el espejo sea igual a la imagen de referencia, automáticamente sacarla a la tostada. Así sería una tostadora eléctrica inteligente. ¿Es correcto o no? Sí, porque miraría cómo quiero la tostada. Iría mirando el espejo, dice, ¿la tostada está como la imagen? No, siga tostando. ¿La tostada está como la imagen? No, siga tostando. ¿La tostada está como la imagen? Sí, termine de tostar, pum, salga. Eso sería una tostadora eléctrica inteligente. Tendría que tener un sensor de imagen. Ahora, ¿cuánto costaría? 10 millones de dólares. ¿Está claro? El microondas es abierto o cerrado. Abierto también. Abierto. Correcto. Lavarropa, abierto o cerrado. Abierto. Abierto. Heladera, abierto o cerrado. Cerrado. Correcto. El centro está abierto o cerrado. ¿El centro? Claro. Horario corrido. Está abierto. Si no han entendido el chiste, no hagan teoría de control. Entonces, a lo que a mí me interesa en esta instancia, gracias, gracias, Marianito, gracias. Lo que a mí me interesa en esta instancia es que ustedes solo vayan ya descubriendo sistemas de control, independientemente sean artificiales, naturales, mixtos. Por ejemplo, en una tostadora de hornalla, ¿el sistema cómo es? Rápido, una tostadora de hornalla, esa metálica. Abierto. Abierto. Va bien. Abierto. Según eso lo controlamos. Natural, artificial o mixto. Artificial. No, mixto. Porque ¿quién está mirando la tostada?
Nosotros. Ah, claro. Nosotros. Cuando interviene el ser humano es mixto, Sí. porque Ah, sería artificial de movida es. Pero si yo la dejo y me voy a colgar la ropa, ¿qué pasa con la tostada? Queda negro al lado nomás, Carbón. que- Queda carbón ¿de cuántos lados? de uno solo. De uno solo. ¿Estamos de acuerdo? La Pasa lo raspaba con mismo el cuchillo. Claro, si no le raspa con el cuchillo así en la Claro. pileta y te queda una tostada de 2 milímetros. Cuando no tenés otra, te la come eso, que va a ser 2 milímetros, mete un mordisco y ya se terminó. ¿Cómo es el lavarropa? ¿Abierto o cerrado? Abierto, profe. Abierto. Porque cada programa controla tiempo, no nivel de limpieza. Si yo me pongo un vaquero que anduve jugando al fútbol y revolcó en la grasa en un programa corto de 35 minutos, lo saco igual de sucio como cuando lo puse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, correcto, es abierto. Pero, profe, Es abierto. profe, Sí, para ellos lograr esos programas no han hecho un montón de pruebas y sí o sí, digamos, sale limpio porque ya saben que va a ser limpio porque han hecho un montón de pruebas antes. a ver, yo tengo una pregunta. Más que una pregunta, una propuesta. Usa el mismo vaquero durante una semana, anda a una fosa de taller mecánico, hacerle con ese vaquero 10 cambios de aceite a 5 camionetas, Sí. cambiarle el filtro de aceite a 5 tractores, ponerlo 35 minutos en lavarropa, a ver cómo te sale. Claro, o sea, depende del programa, obviamente. Depende del programa. ¿Por qué? Porque cada programa tiene más tiempo y en definitiva, un lavarropa controla la limpieza o controla el tiempo. El tiempo. Un microondas controla el nivel de cocción o controla el tiempo. Bueno, también el tiempo. También el tiempo. Si la ropa está muy poco sucia, 35 minutos es suficiente. Claro. Pero te garantiza que en 35 minutos limpia. No. No. ¿Cuál es el concepto del microondas? El microondas tiene el core del microondas se llama magnetrón. ¿Qué es lo que hace? A determinada frecuencia entra en resonancia y hace vibrar las moléculas de los átomos de oxígeno de las moléculas de agua de los alimentos. Y eso es lo que cocina el alimento. Entonces, es directamente proporcional a la cantidad de agua que tiene el elemento que pongo en el microondas. ¿Verdad que sí? Si yo pongo un bife y un pan que tienen distintas cantidades de agua, si pongo al mismo tiempo, ¿cuál creen que se cocina? El que tenga más agua. ¿Y qué va a controlar el microondas? ¿10 minutos o nivel de cocción? El tiempo. 10 minutos. El tiempo. Entonces son sistemas como abierto o cerrado. Abierto. Abierto. Porque la salida no está retroalimentada con la entrada, que es el nivel de cocción o el nivel de limpieza que yo quiero. No hay nada que me compare y que me diga si está cocido o si está limpio. Los semáforos son sistemas abiertos o cerrados. Estaba pensando, profe, tiene que ser abierto porque también mide el tiempo, digamos. Sí, señor, mide tiempo, no mide cantidad de autos. Un semáforo inteligente, ¿qué es lo que mediría? Cantidad de autos. Porque vos por ahí llegás, está vacío y estás en rojo. Está en rojo vos y el verde está corriendo y no tiene ni un auto del otro lado. Y detrás tuyo hay 200 autos parados esperando la verde de tu lado. ¿Se dan cuenta? Miden tiempo. Los semáforos miden tiempo. 30 segundos, 40 segundos. Es más, cuando nosotros tenemos el indicador que va bajando el tiempo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Está bajando el tiempo, no la cantidad de autos que faltan para pasar. Está claro, ¿verdad? Es lazo abierto. ¿Cuál sería un inteligente que tengamos a determinadas distancias sensadores como infrarrojos, por ejemplo, de ocupación? Y cada vez que esté más ocupado,
tenga más tiempo el verde. Entonces, por densidad de auto que maneje la luz. Y si vemos que yo tengo la verde de un lado, pero está denso, y del otro lado, que está con la roja, está denso, pero ya tuvo verde esta mano, pone rojo y permitir el paso al otro. ¿Te das cuenta? Es por densidad o tasa de ocupación de la calle, no por tiempo. Porque ¿cuántas veces nos paró ustedes en rojo y el verde no tenía nadie? Y le ha dado ganas de pasar por el rojo así como infringiendo la ley. Un montón de veces, justamente porque no son sistemas inteligentes. Las luces de alumbrado público, ¿cómo son? ¿Abiertos o cerrados? Abiertos también. No, cerrado. ¿Están prendidas a cualquier hora? Sí. No, tiene un sensor, ¿verdad? Que Se llaman células fotoeléctricas que transforman sí. fotones en intensidad y comparan la intensidad en función de del calibre, y cuando querés vos cantidad de fotones querés que prenden o apaguen. Pero un lazo cerrado tiene una célula fotoeléctrica. A determinada intensidad prende y a determinada intensidad apaga. O sea que si vienen un montón de pájaros paran encima, se va a prender a las 2 de la tarde. O sea, prende a la tarde, sí. ¿Por qué? Porque la está tapando. ¿Te das Claro. cuenta? Correcto. O si un hornero le hace sombrita, automáticamente va a prender esa luz. ¿Por qué? Porque le está llegando menos cantidad de fotones, interpreta que hay menos intensidad de luz, entonces automáticamente está seteada la cantidad de fotones, está por debajo del nivel de fotones de recepción y prende la luz de la calle. ¿Es correcta esa apreciación? Profe, entonces, en definitiva, los sistemas de lazo abierto son el tiempo, y los de lazo cerrados evalúan otros tipos de variables, ya sean temperatura, como acabo de nombrar. No. Los lazos abiertos no miran salida y entrada al mismo tiempo. Eso es todo. Independientemente, hago una pregunta, ¿el calefón mira tiempo? ¿Qué mira? No. Temperatura, y es un lazo abierto. ¿Te das cuenta? Ya. Los lazos cerrados comparan salida con entrada. Los lazos abiertos no, independientemente de la magnitud o de la unidad de entrada y la salida. Pueden ser grados, puede ser tiempo, puede ser centímetro, pueden ser kilos. No importa la unidad o magnitud de la señal. Lo que importa es que uno se retroalimente y el otro. Y retroalimentado significa que son capaces de ser comparados. Si no son comparados, son de lazo abierto. Si son supresivos, son lazo cerrado. Y no importa la dimensión o unidad física de las señales. ¿Está claro? Bien. Sí, profe. ¿Quedó claro para todos eso? Ojo que nosotros vamos a trabajar mucho con análisis dimensional, así que tienen que estar bien duchos para análisis dimensional, porque trabajamos mucho con análisis dimensional, porque los sistemas es distinto, 2 kilos a 2 metros. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, profe. Desde el punto de vista de magnitud, es 2. Desde el punto de vista de unidades son completamente distintos. 2 kilos, 2 metros, 2 kilómetros, 2 gramos, 2 centímetros cúbicos, 2 hectolitros. Claro. Estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, una vez que nosotros ya hemos definido, obviamente ustedes a medida que vayan transitando en la casa van a mirar, uy, esto es sistema abierto, esto es sistema, porque lo primero que se tiene que preguntar si es, independientemente si es artificial, no importa en qué orden se lo pregunte, se pueden preguntar si es abierto o cerrado y después si es artificial, si es natural o si es mixto, pero van a empezar a ver todo lo que los rodea y se van a preguntar si es abierto, si es cerrado, si es artificial, si es mixto, si es natural, etcétera, 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 para tener mayor información para poder resolver justamente los trabajos prácticos. ¿Estamos de acuerdo? Una vez
que nosotros hemos podido discernir cuáles son las características que hacen a un sistema de malla abierta y malla cerrada, nosotros hemos dicho que en teoría de control vamos a estudiar sistemas estables. Y los sistemas estables son aquellos sistemas de control retroalimentado. ¿Por qué? Porque son capaces de comparar entrada con salida y corregir su error cuando el tiempo tiende a infinito. Y hay dos tipos de sistemas que vamos a controlar. O analógicos y digitales. ¿Cuál es la diferencia de señal? Obviamente, un sistema de control analógico va a controlar señales analógicas, un sistema digital, señales digitales. ¿Cuál es la diferencia entre una señal digital y una analógica? La analógica es una señal continua en el tiempo, como ser, por ejemplo, la temperatura. La temperatura del cuerpo es una señal continua. ¿Por qué? Porque hay infinitos valores en un espacio de tiempo. ¿Sí? No es que la temperatura tiene en T1 un valor, T2, T3, T4, T5, T6, T7. No, no, es un continuo, es una señal continua. Es como una senoidal. La senoidal es una señal continua. Un tren de pulso es una señal discreta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia de una señal digital o discreta? Es un muestreo por frecuencia de tiempo, que nosotros le llamamos sampler. Por ejemplo, el movimiento de mis manos es una señal continua que está discretizada. ¿Para qué? Para ser transformada y enviada a través de la computadora, que es digital. ¿Y cómo trabaja eso? El clock de la máquina, ¿qué es lo que hace? Marca el tiempo de muestreo o sampleo de mis movimientos. Ustedes lo ven así, porque fíjense, lo ven como sombrita porque está discretizado. Si ustedes estuviesen frente mío, ese fantasma o ghost que ustedes están viendo en el movimiento de mi mano a través de su cámara, de su cámara, es un retardo o la latencia que tengo justamente del clock de mi PC, la digitalización, la transmisión y otra vez la digitalización de ustedes. ¿Me siguen? ¿Y eso en qué dónde se vuelve una señal digital más fiel a una señal analógica? En la frecuencia de muestreo. Si la frecuencia de muestreo es baja, ¿qué quiere decir? Que hay pocas mediciones por unidad de tiempo. Voy a tener una señal débil. Si yo tengo una alta frecuencia, eso quiere decir que hay muchas mediciones u observaciones por unidad de tiempo. Quiere decir que ese muestreo o esa señal digital va a ser muy próxima a analógica. Una cosa es medir y hacer un muestreo cada 10 segundos. Eso quiere decir que yo me estoy moviendo y miro 1 y yo sigo moviendo y empiezo 1, 2, 3, así, y a los 10 segundos mido otra muestra. Y si yo hago un muestreo cada 10 segundos, la función final va a estar muy segmentada y va a diferir muchísimo de la original analógica. En cambio, si yo hago una frecuencia de muestreo muy alta, supongamos milisegundos, la función final va a ser muy similar a la analógica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿de qué depende eso? Primero, de lo fiel que yo quiero retransmitir la señal y de la capacidad de almacenamiento de los valores muestreados. ¿Estamos de acuerdo? Ese lapso de medición o esa frecuencia de muestreo va a estar en función de las necesidades. Y hay sistemas analógicos y sistemas discretos. Hay determinadas herramientas para estudiar sistemas analógicos y hay determinadas herramientas para estudiar sistemas discretos. Nosotros vamos a trabajar sobre sistemas analógicos o continuos. ¿Sí? En definitiva, ahí termina la clase. Ahora lo que yo voy a hacer es compartir con ustedes el PowerPoint para ver que no me haya quedado con ningún concepto en el tintero y le haya compartido toda la clase de hoy a ustedes. Ahora me permiten, voy a compartir la pantalla. Bien. ¿Las están viendo a los PowerPoint? Bien, perfecto, muchas gracias. Habíamos comenzado con la definición de sistemas.
No lo voy a leer porque más que nada es marcar los conceptos que discutimos. Definición sistema, un conjunto de reglas o conjunción de cosas unidas que forma una entidad. La definición tradicional para nosotros es ordenamiento, componentes físicos que actúan de una forma completa o sinérgica. Control, proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a las planificadas. Acciones o actividades que garantizan que lo que obtengo es lo que quiero. Sistemas de control no es otra cosa que la conjunción de sistemas más el concepto de control. Ordenamiento que trabajan y que regulan al mismo sistema a otro con el fin de obtener y mantener el proceso dentro de parámetros preestablecidos. Entrada es el estímulo de excitación que se aplica a un sistema desde una fuente externa a fin de producir una respuesta por el sistema mismo. Salida es la respuesta real que se obtiene de un sistema luego de haberle aplicado una entrada. Habíamos dicho que la respuesta puede ser o no igual a la entrada. Si la respuesta es igual a la entrada, el sistema es estable, y si no, requiere una corrección o acción de control a fin de modificar el comportamiento y obtener una salida próxima a la entrada, y así, cuando t tiende a infinito, el error va a tender a cero en los sistemas estables. Tipo de sistemas: naturales, artificiales y mixtos. Sistemas de control en malla abierta y malla cerrada. Dice, los sistemas se clasifican en dos categorías: lazo abierto o malla abierta, lazo cerrado o malla cerrada, y la característica, la distinción está determinada mediante la acción de control, que es la cantidad o magnitud responsable de activar el sistema para producir esa salida. Vamos con otro. Sistemas de control de malla abierta. Este es el gráfico de un sistema de control de malla abierta. Fíjense, no hay una relación o una función que me relacione la salida con la entrada. La salida es independiente de la entrada. ¿Sí? No hay nada que me permita retroalimentar la salida para ser comparada con la entrada y tomar acción de control. ¿Sí? Acá dice, no existe acción de retroalimentación para comparar la señal de salida con la entrada, por lo tanto, necesito medir la variable. Entonces, lo que les comentaba, la salida depende de la buena calibración del elemento de medición. Porque yo les decía, yo estoy calentando agua con un termómetro que me dice que tengo 80 grados y en realidad la temperatura es 25 porque el termómetro está mal calibrado. La salida depende del elemento de medición que a mí me garantiza que la salida se corresponde con lo que quiero. ¿Para qué? Para no abrir más la hornalla y seguir calentando el agua cuando ya o dejar de calentar el agua porque no ha llegado realmente. Entonces depende del elemento de medición que me dice cómo está la salida. ¿Por qué? Porque yo no la estoy retroalimentando y no la estoy comparando. Obviamente no la estoy corrigiendo. Sistemas en malla cerrada son los que la acción de control depende de alguna manera de la salida. Sí, correcto. ¿Por qué? Porque en función de la salida comparada con la entrada, tengo un error y la acción de control es proporcional al error. Retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? Es la comparación de la salida con la entrada. Es la medición primero, la observación y la comparación que me permite tomar acción de control. Aquí vamos a hacer una de las características más importantes, el aumento de la exactitud. Y aquí vamos a trabajar, y es importante en los sistemas de control, y esto quiero que consigna y lectura para la clase que viene. Primero vamos a partir del concepto de exactitud. La exactitud es la capacidad de reproducir fielmente la entrada. ¿Sí? Un sistema exacto tiene como salida la entrada. Eso quiere decir que ha replicado la entrada en forma fiel. Eso es un sistema exacto. Es completamente distinto si un sistema es preciso. Entonces yo necesito que me digan cuándo un sistema es exacto, que ya está acá, cuándo un sistema es preciso. Cuando un sistema es exacto y preciso, cuando es inexacto e impreciso, cuando es inexacto y preciso, y cuando es inexacto e impreciso. Todas las combinaciones con exactitud y precisión. ¿Sí? Por ejemplo,
mi sistema regulatorio requiere que mi temperatura sea 37 o 37.5, la que ustedes quieran. Pongamos como entrada, esa es la entrada, valor deseado set point. Mi cuerpo va a generar una temperatura real, que si quiero estar vivo tiene que ser 37 o 37.5 y más o menos algo, que es el error aceptable. Ya luego eso lo vamos a analizar más adelante. ¿Sí? ¿Cuándo el error es aceptable y qué voy a tomar como error aceptable? Eso vamos a llegar a final de año a discutir cuándo un error es aceptable, no y cómo se llama. Pero por el momento, supongamos que no acepto ningún error. Si yo tengo que vivir con 37 grados, el sistema no me puede dar otro valor de salida que no sea 37 grados. ¿Qué pasa si el sistema me da 39, 32? ¿Cómo se llama ese sistema? ¿Qué pasa si el sistema me da 37,1, 37,05, 36,98, 36,97? ¿Cómo se llama ese sistema? Y en función de las otras combinaciones de exactitud y precisión, ¿cómo tendrían que ser los valores con respecto a un set point de 37 grados? Eso va para ustedes, para la clase que viene. Otro concepto importante es el ancho de banda aumentada. No importa que no logren, esto para ustedes es importante en comunicaciones, que yo no lo voy a dar como importante en teoría de control. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a trabajar acá, lo que habla el ancho de banda, es en el plano de las frecuencias que ustedes necesitan sí o sí para el estudio de las señales, tanto analógicas como digitales, en comunicaciones, porque cuando estudian armónicas mediante transformadas de Fourier, para ver cuándo una onda continua se transforma en un tren de pulso. Eso para ustedes es importante en comunicaciones, no va a ser importante para nosotros en teoría de control, pero sí es importante desde el punto de vista conceptual, porque un sistema de control de lazo cerrado tiene un ancho de banda aumentada. ¿Qué es un ancho de banda aumentada? Es la capacidad de filtrar entradas que producen inestabilidad en el sistema. Un sistema de control de lazo abierto no tiene capacidad de filtro. Entonces, cualquier entrada puede producir inestabilidad en el sistema de lazo de control abierto. En cambio, un sistema de control de lazo cerrado es capaz de filtrar entradas de manera tal que el sistema siga siendo estable. Eso es un ancho de banda aumentado. Desde el punto de vista de control, les vuelvo a repetir, a nosotros no nos impacta si lo saben o no. Que lo conozcan es importante, pero no es algo que yo lo tome. Sí, es importante para ustedes en comunicación, no para teoría de control. ¿Estamos de acuerdo? No me acuerdo de haber preguntado nunca en un parcial sobre ancho de banda aumentada y no lo voy a preguntar. Sí es importante que sepa el punto de vista conceptual qué es un ancho de banda aumentada, pero no lo utiliza. Diagrama de lazo cerrado. Fíjense, yo vuelvo a informarle al sistema la salida. Esto es el lazo de retroalimentación. Esto es el feedback. Fíjense que un lazo de control, lazo abierto, no tengo el lazo de retroalimentación, no tengo manera de volver a comunicarle al sistema el valor de salida de manera tal que sea comparada con la entrada y genere la acción de control o acción correctiva que impacta en el proceso a fin de que modifique su comportamiento. Quien calcula el error es el controlador. Tomo la salida, la retroalimento, el controlador mira la salida, la compara con la entrada, se fija, si son iguales, el error vale 0, entonces no hay acción de control. Si son distintas, el error es distinto de 0, por lo tanto hay acción de control proporcional al error. Supongamos, mi cuerpo tiene 39 grados. El set point para estar vivo es 37. Entonces, los 39 grados los retroalimento al sistema. ¿Quién es el controlador? Mi cerebro. Mi cerebro dice 39 menos 37, 2 grados. Tengo que ejercer una acción de control que reduzca 2 grados la temperatura. Entonces tomo una acción de control sobre mi cuerpo. Esa acción de control hace que baje 1 grado. En la primera iteración, en T1, ya la salida es 38.
la vuelvo a retroalimentar y comparo 38 con 37. El cerebro calcula un grado de diferencia, vuelve a aplicar una acción de control. Va a ser menor. ¿Por qué? Porque en T1 la acción de control era 2. Ahora la acción de control es con respecto a un grado. Entonces, minimiza la acción de control. ¿Sí? Es más chiquita. A lo mejor no alcance los 37, quizá 37 y medio. Y así, ¿por qué no va a ser saltos tan grandes? ¿Por qué? Porque la acción de control no es de mi igual magnitud, por lo tanto el impacto en el cuerpo va a ser distinto. Entonces no es que va a bajar de 39 a 38 a 37, a lo mejor va a bajar de 39 a 38, 37, 5, 37, 4, 37, 3. Entonces varias iteraciones. Por eso el tiempo tiende a infinito y no tiende a T2, a T3, a T4. Porque en TN iteraciones logro corregir el error y que el mismo tienda a cero. ¿Está claro? Por eso, un sistema estable, el error tiende a cero cuando el tiempo tiende a infinito. ¿Me siguen? Sí, profe. Perfecto. Bien. Sistemas de control analógico y digital, eso es lo que dijimos, que es una señal analógica, que es una señal digital, que ya lo discutimos. ¿Sí? Perfecto. Esa es toda la clase de hoy. La verdad que es corta, bastante amena, sencilla. Lo que yo siempre les digo, para aquellos que estuvieron conmigo en sistemas industriales, siempre teníamos el acuerdo de que, obviamente, en esta primera clase ustedes no tenían manera de ver cuál era el tema que íbamos a tratar. Yo les voy a proponer siempre lo que hicimos en sistemas industriales, lo que les propuse el año pasado también a los alumnos. Llegar a la clase habiendo leído los temas que íbamos a charlar sobre la clase. ¿Por qué? Porque una cosa es llegar y escuchar el contenido de la materia por primera vez y enterarse de determinados términos y terminología, y otra cosa es haber leído, ya haber conceptualizado una idea de lo que leyeron y poder ir corrigiendo online en función de la interpretación que tuvieron ustedes y la explicación que les voy dando. Una cosa es anticiparse y poder preguntar, yo entendí esto, profe, no entendí, es completamente distinto lo que entendí a lo que usted explicó. Y otra cosa es entenderlo, escucharlo por primera vez y creer que lo que yo le dije es 100% correcto. Y cuando lo van a decantar al concepto, ya es demasiado tarde. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que yo propuse el año pasado y vuelvo a proponer este año? Obviamente, el año pasado fue un año durísimo. Yo creo que hay muchos que me están acompañando de nuevo, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Por ahí creen que con una lectura es suficiente. Teoría de control no es una materia difícil, es así, no es más que esto, pero sí requiere un compromiso y un método muy estricto de lectura, nada más que de lectura, porque teoría de control no tienen que aprender de memoria nada. En teoría de control tienen que conceptualizar, tienen que interpretar y tienen que proyectar los resultados, nada más. Pero ese ejercicio y esa soltura se consigue solo leyendo. Solo leyendo. Si ustedes no leen y decantan lo que ya charlamos hoy, no van a consolidar lo que entendieron. Se van a quedar con la idea de que entendieron. Pero dentro de 2 semanas no se van a acordar una palabra. Y dentro de 2 semanas ya es tarde querer volver a ponerse a tiempo, porque hemos avanzado en base a lo que supimos hoy y lo que vamos a saber la semana que viene, basándonos en el hoy también. Entonces, si ustedes dudan la clase de dentro de 2 semanas, ya van muy tarde. Entonces, ¿qué es lo que yo les propongo? Para que puedan llevarla al día y no se den... ¿Por qué les digo esto? Lamentablemente, porque lamentablemente teoría de control los hace relajar. Porque los parciales son los días miércoles. Y normalmente, ¿qué es lo que pasa? Los días miércoles, ustedes tienen clase práctica con la profe
que normalmente es consulta. Entonces, llegan al día miércoles, pucha, no he leído mucho, no tengo para consultarle a la profe Euge, no voy a consulta con la profe Euge. No he leído mucho, tampoco viene a consulta con el profe de la teoría, porque el día viernes, no he leído, total, tengo el fin de semana. No, ¿rindo cuándo? El viernes, el miércoles que viene, no, tengo sábado, domingo, lunes y martes para rendir. Tengo todo un fin de semana para estudiar. Es el primer error, creer que en un fin de semana estudian teoría de control. Y segundo, cuando han dudado el fin de semana, no tienen a quién consultar, porque las clases de consulta han sido viernes y miércoles pasados, no son lunes y martes, que es lo que suele pasar. Profe, el 99% de las consultas son lunes y martes. Y lamentablemente la respuesta es, chicos, las consultas han sido el viernes y el miércoles de la semana pasada. No, es que nosotros hemos estudiado el fin de semana. Mal hecho. Mal hecho. Ustedes tienen que estudiar para las clases de consulta y afianzar para el examen. Es más, un consejo, para los exámenes no se estudia, para los exámenes se repasa. El que va a estudiar para un examen le está corriendo muy de atrás a la materia. El que va a estudiar para un examen la va corriendo muy de atrás a una materia. Para los exámenes se repasan. ¿Y cuál es la mejor forma de repasar? Ir a las consultas. Porque el que pretende estudiar un viernes, un sábado, un domingo, por eso le digo, es traicionera. No la materia, es traicionero los tiempos en que se toman los parciales. Porque ustedes los ven a los parciales muy lejos. Lamentablemente un parcial cae un miércoles, como le digo, después de un fin de semana y usted dice, no, tengo sábado y domingo para estudiar la materia, tengo lunes, tarde, porque ya no pueden consultar lunes y martes previo al parcial, no pueden consultar. Nos pasa tanto a la profe como a mí que lunes y martes piden consulta. Olvídense, no hay consulta. Y se los aclaro ya, para que no haya malentendido ni enojos. Las consultas son los miércoles y viernes anterior al parcial. Si ustedes han estudiado sábado y domingo y quieren consultar lunes y martes, lo lamento, no hay consulta. Ya no hay consulta. Lo que no consultaron el día miércoles, el día viernes, previos al parcial, no hay consultas. Entonces no se relajen. ¿Cómo les propongo estudiar para que no se sientan enojados ni con la cátedra, ni con los docentes de la cátedra? Porque normalmente, ojo, todo que ha sido estudiante tiende a culpar al docente. No, mire el parcial que me ha dado. A ver, estudio la materia para que no me haya ido mal. ¿Cuánto consulté para después decir que no entendí? ¿Qué tan mal me dieron la consulta de manera tal que yo no pude evacuarme las dudas? ¿Qué tan mal yo pregunté o directamente no pregunté? Entonces, ¿qué es lo que les propongo? En cada clase, vayan y lean de nuevo la clase. Y lean para la clase siguiente, de manera tal que no se vean por primera vez con el tema el día que se las dé yo o se lo dé la profe Eugenia, sino que ustedes ya tengan al menos conocimiento del lenguaje de lo que se va a hablar, conceptualizado lo que se va a hablar, de manera tal que ustedes puedan dudar si entendieron bien o mal y preguntarme, profe, yo había entendido otra cosa. Perfecto. Te lo expliqué mal. No, perfecto. Vos sabés que el error en la interpretación suya está aquí. Por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Porque si ustedes no leen la clase de hoy, no la van a consolidar. Y dudas que no se las saquen hoy, no se las sacan más. Y si ustedes no leen lo que vamos a ver la clase que viene, muy difícilmente puedan darse cuenta si han entendido o no la primera lectura, porque se van a encontrar que van a escuchar por primera vez lo que yo les digo. Y segundo, y eso les digo todo, pero todos los años, una clase no puede resumir 1 o 2 capítulos del libro en 2 horas. Una clase lo que les da es la capacidad de entender
todo lo que conceptualmente es importante en una clase, se pone el esqueleto del cuerpo. La carne la ponen ustedes con el resto de la bibliografía que pone a disposición de ustedes la cátedra. No crean que con una presentación de 5 filminas de PowerPoint lo saben el tema. No crean que con una presentación de 20 PowerPoint saben la materia. No. Esto es los conceptos fundamentales e importantes que deben conocer sí o sí desde este punto de vista para poder profundizar en el tema. Y todo está en el aula virtual. Si me permiten, yo voy a compartir el aula virtual. A ver. Permítanme, aula virtual. Me voy al aula virtual. A ver, permítanme que les voy a compartir el aula virtual. A ver. ¿Están viendo el aula virtual? Sí, profe. Perfecto. Ahí dice, bibliografía, bibliografía 1. Tiene varios archivos RAR o zip en lo que es bibliografía del aula virtual. En la sección, a ver, justo se me cerró sin querer, ya le digo, en la sección que se llama Programa Analítico, Bibliografía, Libro de Consulta y Anexos. Ahí tienen, y les voy a mostrar, permítanme, ahí tienen 3 archivos zip o RAR. Y uno es bibliografía RAR, bibliografía 1 RAR, bibliografía 2 RAR, donde están todos estos libros comprimidos. Yo no les pido que lean todo. Yo les voy a pedir que lean 3, 4 libros, no más. Y no todo el libro, sino los capítulos asociados a la clase. Porque les vuelvo a repetir, con 5 filminas de PowerPoint no saben el tema. Saben el concepto, el core del tema. No lo saben el tema. Entonces deben afianzar con, otra vez, la lectura del PowerPoint que está en el aula virtual, más los capítulos del libro. ¿Y qué capítulo del libro? Yo siempre, Bolton. El Bolton está en bibliografía 1 RAR. En bibliografía 1 está Bolton. Y el Bolton, les muestro, si ustedes me dejan que les voy compartiendo la bibliografía, Bolton. Ahí está. ¿Lo ven al Bolton? La clase de hoy, no hace falta mucho buscarlo, ¿no? Para buscar los contenidos de un libro se acercan al índice, vamos al contenido índice, sistemas de control. Capítulo 1, Bolton. Introducción, sistemas, modelos, sistema de lazo abierto, lazo cerrado, elementos básicos, control digital. Esto en definitiva también tiene mucho más de lo que se da. Entonces ustedes van seleccionando los temitas que hemos visto en el día de hoy. Después, ¿con qué van? Permítanme otra, que también está en el aula virtual. Nociones básicas sobre teoría de control. Está en el PDF completo. Capítulo 1, sistema de control. Todo el capítulo 1. Ahí tiene. Naturales, artificiales, malla abierta, malla cerrada. Ahí tiene. Y además, con un libro que ya les digo cuál es, el Di Stefano. El Di Stefano, tómenlo con pinzas. ¿Por qué el Di Stefano? Tómenlo con pinzas. Desde el punto de vista de los ejemplos, es hermoso. Es bellísimo, tiene muchos ejemplos. Desde el punto de vista conceptual es una traducción pésima, por lo tanto tiene errores groseros desde el punto de vista conceptual. Por eso les digo, lean los otros libros para que tengan el modelo conceptual y tomen los ejemplos del Di Stefano. ¿Cuál es el Di Stefano? Ya les digo dónde está el Di Stefano. También está en el aula virtual. Permítanme que les diga. Y está en bibliografía solo, que se llama Sistemas de Control Moderno. Ya les muestro.
Ahí está, no miento, se llama retroalimentación y sistemas de control. Ahí les muestro. Que si no está, ustedes me dicen, profe, me mandan un mail, profe, no lo encuentro el libro ese, yo se los vuelvo a cargar en el aula virtual. Ya les muestro. Permítanme que les comparta. Retroalimentación y sistemas de control. Di Stefano, ¿lo ven? Este es excelente desde el punto de vista de los ejemplos. Es una traducción muy mala, por lo tanto tiene errores severos desde el punto de vista conceptual. Léanlo y duden de lo que dice muchas veces desde el punto de vista conceptual de las definiciones. Por eso yo prefiero que las definiciones lo vean desde el Bolton o desde nociones básicas, sistema de control, o siquiera que reforzar con cubo o gata. Eso es mucho más avanzado. Pero hay 3 libritos solamente de los que ustedes tienen que basarse. Nociones básicas, Bolton, Di Stefano. Vuelvo a repetir, Di Stefano conceptualmente muy con pinza porque la traducción es mala y tiene errores conceptuales graves. Desde el punto de vista práctico, hermoso. Si quieren una lectura mucho más profunda para sentirse más seguro y para decir, profe, la descoso, Cuo y Ogata, que también están. Bien, vuelvo a repetirlo. Terminen la clase, vuelvan a leer y complementen con la lectura de los libros. Complementen con la lectura. ¿Por qué les digo? Porque de todos esos libros yo saco ejercicios para los parciales. De ahí, del Bolton, a veces del Ogata, a veces del Cubo. Son ejercicios que van derecho a los parciales. Entonces, aquel que lo leyó tiene la capacidad de resolverlo mucho más fácil. Aquel que no lo leyó, obviamente, le cuesta. Ahora vamos a hablar sobre, seguramente ya le habló la profe Euge, sobre las promociones y todo eso. Hay 2 instancias, regularidad y aprobación directa. A diferencia del año pasado, este año hemos decidido con la profe Euge que la materia se regularice con 5, no se va a regularizar con 6. Nosotros llamamos, oye, profe, ¿no genera algún problema? No, las otras materias regularizan con 6. Yo hablé con el departamento y el consejo directivo, el consejo departamental, el director de departamento nos permitió hacer que teoría de control se regularice con 5. ¿Por qué? Porque eso es un acuerdo interno de cátedra, o sea que no hay problema. ¿Por qué hemos coincidido con la profe Euge que regularizamos con 5? Porque es una materia muchas veces que le cuesta entender, entonces vamos a bajar la regularidad con 5. No tiene nada que ver con la aprobación directa. La aprobación directa es de 7 para arriba, ambos parciales. Los parciales no se promedian. Caso, profesor, tengo 10 y 6. Te felicito por el 10. El 6 tendrá que recuperar para poder aprobar. O sea, para poder conseguir la aprobación directa o promoción. Profe, tengo 10 y 5. Lo lamento. Recuperará el parcial de 5 para regularizar, no para la aprobación directa. El único que tiene posibilidad de recuperar para promoción directa sin 7 es que tenga 6. Profe, tengo 10 y 6, 9 y 6, 8 y 6, 7 y 6. En esa circunstancia, el parcial de 6 tiene que estar aprobado con 6 para poder aprobar a la promoción directa. Profe, tengo 6 y 6. No. Solamente un parcial se recupera para aprobación directa, no los 2. O sea que para promoción, para aprobación directa, o los 2 parciales se aprobaron con 7 o más de 7, o uno se aprobó con más de 7 y uno con 6 para poder acceder a la recuperación para la aprobación directa. Vuelvo a repetir, 10-6, 9-6, 8-6, 7-6. 10-5 no, 9-5 no, 8-5 no, 7-5 no, 6-5 no. Solo se recupera para regularidad en esos casos. Si tienen los 2 en 6, están regulares. Pueden rendir si quieren, pero no van a pasar a la aprobación directa. Y el que tenga menos de 5, listo, recursará. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Bueno, supongo que no, profe. ¿Alguna consulta, algo que quieran preguntar, algo que quieran compartir?
¿Usted deja semanalmente los temas de las próximas clases? Que Ahora dictará sí, en señora. el aula Ahora virtual? le digo cuál es el tema de la próxima clase. Le digo cuál es el tema de la próxima clase. La próxima clase es, obviamente, ojo chicos, está en el aula virtual, en el orden consecutivo que están las secciones. Pero yo, perfecto, muchas gracias por hacerme ver eso. Ya te digo cuál es la clase siguiente de teoría de control. Está en la secuencia de la aula virtual, pero la próxima clase de teoría de control es terminologías de los sistemas de control. Ya lo escribo. Próxima clase. Terminologías de los sistemas de control. Ahí va. Listo. Esa es la próxima clase. Yo les recomiendo, ojo, si quieren leerla la clase y leer el capítulo del libro, excelente, excelente, no hay problema. Pero es suficiente con que ustedes lean la clase de PowerPoint como para que sepan de qué vamos a charlar. No les pido que lean la clase, lean los libros. Ojo, pero si ustedes quieren leer los libros, encantados, llegan mucho más a lo que yo para la clase, o sea que me pueden hacer la vuelta con las preguntas, que en definitiva es lo que pretendo. No quiero una clase pasiva que yo sé que del otro lado no sé si lo que, obviamente como no tienen cámara, están dormidos, se han dormido, están tomando la leche, están viendo Mazinger, están viendo, qué sé yo, Dragon Ball, y del otro lado me están escuchando. Yo prefiero tener una clase activa que me cocine a preguntas. Profesor, leí esto, no entiendo. Profesor, leí esto, no entiendo. ¿Qué significa? Profe, mire, su gráfica es distinta a la que está en el libro. ¿Por qué? Ah, caramba, esa clase quiero yo. No ve si están viendo Casi Ángeles, no sé. ¿Está claro? Porque yo como no los veo, vamos a ser sinceros, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hubo un fracaso muy grande el año pasado? Y esto es muy sencillo, no es mucho para... Primero porque es muy heterogéneo el grupo. Yo tenía alumnos que no habían cursado análisis, que no habían rendido análisis matemático 1. Y esto es una materia que de matemática aplicada, donde al menos requieren que, a ver, tienen que conocer física, análisis, matemática superior, la tienen que manejar así, como herramientas de diseño. Segundo, se han inscrito en muchas materias difíciles. Yo les voy a decir, teoría y control no es difícil, lo único que requiere es lectura. ¿Por qué? Porque el concepto se hace complicado cuando no leo. Pero tenían materias durísimas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hecho de no estar presente nos hace creer que disponemos de todo el tiempo para dedicarnos de igual manera a todas las materias. Y el hecho de no estar presente es distinto. Hay un relajamiento en el compromiso de estar atento. Porque una cosa es que yo esté presente mirando y yo te miro a los ojos y vos si te estás durmiendo, otra cosa es que esté en la cama. A lo mejor algunos con pijama en la cama, escuchando música de un lado y prestándome atención cuando pueden en otro momento. Y así cuando tienen 3, 4, 5 materias, tienen que responder al mismo tiempo, se dan cuenta que sobreevaluaron el tiempo disponible. No porque no sean capaces, sino porque las materias muchas veces son más demandantes de lo que ustedes creyeron. Entonces se dan cuenta que les empezó a faltar el tiempo. ¿Está claro? Les vuelvo a repetir. Teoría de control no es difícil, es una materia muy sencilla. Si la leen y la siguen y la discutimos es sencilla. En el momento que perdieron el tren, muy difícil alcanzarlo. Y les vuelvo a repetir y créanme, el que estudie para un examen la está llevando muy de atrás a la materia. Para los exámenes se repasa, no se estudia. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profe. Ninguna, profe. ¿Ninguna? Listo. Eso ha sido todo por hoy. Les agradezco que me hayan acompañado. Muchas gracias por compartir la clase. Ha sido un gusto poder contar con ustedes. Hasta la clase que viene. Nos vemos. Profe. Chao, Gracias. profe, hasta la clase que viene.
Mucha suerte, muchas gracias. Hay un compañero de ustedes que está grabando las clases, ¿no? César, de la 4K1 está grabando las clases. Pregúntenle por el link porque la está subiendo a un canal de YouTube. Pónganme en el like. Soy un youtuber. Así que hablen con César para que les comparta el link y ustedes puedan descargar las clases. Bien, muchas gracias. Un placer, Gracias. un placer compartir con ustedes. Muchas gracias.